Bueno, muy bien. Vamos a empezar entonces con la segunda parte de nuestra exposición. Una vez que pudimos dar como el contexto general, el fundamento filosófico, antropológico de qué es el hombre, cómo las virtudes nos permiten alcanzar la felicidad. Esto es muy, muy importante. Santo Tomás así lo entiende y era toda una larga tradición. Aristóteles dice, nosotros no estudiamos las virtudes para saber cómo es la felicidad, sino para llegar a ser felices, ¿no? Entonces, bueno, en algún sentido podríamos decir lo mismo de nuestros pacientes, ¿no? Nuestros pacientes no vienen solamente para que le digamos qué es la felicidad, que también lo tendremos que hacer seguramente, pero vienen fundamentalmente para saber cómo hacer, ¿no? Y esto es lo que nosotros tenemos que tratar de lograr. Aristóteles dice que si uno estudia la ética y luego no practica las virtudes, es como alguien que va al médico y escucha los consejos del médico y cree que ya porque los escuchó se curó, ¿no? En verdad uno se cura no cuando escucha solamente los consejos del médico, sino también y principalmente cuando los practica. Bueno, dicho esto, que lo señalo para alejar siempre toda forma de racionalismo de la psicoterapia, ¿no? Es decir, la psicoterapia es una reeducación del carácter y esa reeducación supone el ejercicio deliberado de las virtudes en todas sus dimensiones. Bien, ahora, nuestro tema de interés es el psicólogo como maestro de virtudes, ¿sí? Pero para poder practicar de virtudes, primero las tenemos que adquirir como psicólogo, ¿no? ¿Y en qué sentido las vamos a ejercer en el ámbito terapéutico? Bueno, yo pensé que tal vez nos puede resultar interesante recorrer un poco las virtudes cardinales que hemos mencionado antes y ver en qué sentido las tenemos que ejercitar nosotros, no en la vida en general, que esto sería objeto de un tratado de ética, sino en la misma práctica clínica, ¿no? Es decir, en la misma práctica terapéutica, nosotros tenemos que ejercitar estas virtudes. La primera que va a aparecer es la prudencia, ¿sí? ¿En qué sentido el terapeuta tiene que ser prudente? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la prudencia no es la virtud que me cuida de no caer en grandes males, ¿no? No se trata de eso, ¿no? A veces usamos la palabra prudente en este sentido coloquial, ¿no? Como si dijéramos, bueno, tengo que ser prudente, por lo tanto no hago nada que me pueda poner en una situación de riesgo o de peligro. No, Santo Tomás no, la interpreta o la entiende en un sentido un poquito más estricto, ¿no? Y es que la prudencia es la virtud que nos permite conocer lo real en cuanto es verdadero, bueno y bello, ¿no? Es decir, conocer las cosas como son y aplicar en cada situación concreta los principios universales. Esos principios universales que no se aplican siempre de la misma manera. Santo Tomás pone un ejemplo muy, muy lindo, ¿no? Muy real. Dice, si alguien me pide que le guarde una espada, dice Santo Tomás, y yo la guardo, y en un momento de contienda con otro me pide que le devuelva la espada, de pelea con otro, dice Santo Tomás, el principio general de la prudencia, de la moral, dice que hay que devolver lo prestado, ¿no? Pero la prudencia me marca que si yo le devuelvo la espada en ese momento, lo que va a hacer con la espada es clavársela a la persona con la que está discutiendo, ¿no? Este ejemplo medieval nos muestra qué es lo que hace la virtud de la prudencia, ¿no? Se da cuenta cómo aplicar los principios generales a cada situación particular. Y esto es algo que nosotros en la psicoterapia
tenemos que ejercitar. Nosotros hemos recibido una formación general. Cuando estudiamos, tenemos un conocimiento universal de la naturaleza humana, pero cuando estamos frente a nuestro paciente tenemos que desarrollar un arte. Y la psicoterapia es un arte, y en cuanto a arte requiere del ejercicio de la prudencia, ¿no? Tenemos que saber en qué momento hablamos, en qué momento callamos. Tenemos que saber en qué momento podemos utilizar alguna técnica de diagnóstico que es conveniente o no. Previamente la prudencia ya nos iluminó para saber qué técnicas, tanto sean de intervención o de diagnóstico, son incompatibles con una visión recta de la naturaleza humana. Si yo tengo una técnica que en su núcleo fundamental responde a una consideración psicoanalítica, tal vez es muy probable que esa técnica solamente me muestre la dimensión patológica del hombre. Mientras lo que yo quiero ver es también conocer los dinamismos sanos. Recordemos que centrar la psicoterapia solamente en el tratamiento de lo patológico es un error, pero además es más sencillo. Enseguida notamos qué es lo disonante. Lo difícil es ir en la búsqueda de aquel elemento sano que se mantiene en la personalidad y hacerlo desplegar, hacerlo crecer. Por lo tanto, la prudencia nos ayuda en este sentido y nos ilumina sobre cuál es el bien presente de nuestro paciente. Esto es muy importante. Yo tengo que poder identificar en el ámbito terapeuta cuál es este bien concreto para mi paciente, porque ya sabemos cuáles son los bienes en general, ¿no? ¿Sí? Pero tengo que hacer un ejercicio, y esto lo tengo que hacer en un diálogo junto con él, para ir conociendo cuál es ese bien y qué forma concreta va tomando ese bien y de qué manera él lo puede realizar. Dice Aristóteles que el prudente es buen consejero, y esto es lo que hace el psicólogo, ¿no? El psicólogo, y Santo Tomás lo retoma una y otra vez, y luego esto se ve coronado con el don de consejo del Espíritu Santo. Nosotros aconsejamos, ¿no? Y este consejo tiene que ver con este deliberar junto con el paciente para ver primero cuál es el fin fundamental. Y acá aparece claramente la prudencia. La prudencia tiene que centrar la psicoterapia en el fin, pero después también para deliberar sobre los medios. Ver cuáles son los mejores medios para llegar al fin. Para un fin real, no imaginado, ¿no? Y acá volvemos de nuevo a retomar lo que señalábamos con Adler, con Ehlers. Es necesario usar la inteligencia para poder conocer la realidad y darle a la memoria, a la imaginación, el lugar que tienen como facultades que están ordenadas principalmente al intelecto. Cuando nosotros nos movemos por la imaginación, por una memoria distorsionada, por las pasiones, va a decir Santo Tomás, no nos movemos por la dimensión más profunda que tiene la realidad, que puede conocer la inteligencia. Y tampoco nos movemos por el bien, por el principal bien, que es el bien honesto. Santo Tomás, siguiendo a Aristóteles, distingue, ¿sí?, el bien deleitable, que es el bien que me produce un placer, que principalmente se ordena a mi deleite, al bien útil, que es aquel bien que me sirve para obtener otros bienes. Pero luego están los bienes honestos, que son los bienes, hablando propiamente en sentido fuerte, que son los que valen por sí mismos. Y esto es importante, ¿no? El bien que vale por sí mismo. Entonces la virtud de la prudencia nos pone en contacto con ese bien directamente, y nos permite descubrir concretamente en cada situación cómo se aplica este bien. Y yo diría que, después lo veremos, pero inclusive supone el ejercicio de la prudencia, y por eso es una virtud, la plasticidad, ¿no? Es decir,
un encuadre psicológico rígido, como decían los psicoanalistas cuando yo estudiaba en la facultad, ¿no? Usaban la palabra encuadre, ¿no? Como algo que hay que poner dentro de un marco muy fijo, muy rígido, ¿no? Y entonces el psicólogo tiene que estar sentado 45 grados, tiene que decir determinadas palabras. Todo esto es rígido y no permite el contacto directo de persona a persona. Esto es lo que sí va a ser la virtud de la prudencia, ¿eh? Entonces es importante el ejercicio en la deliberación. También el psicólogo en la psicoterapia tiene que saber elegir, y esto también forma parte de la virtud de la prudencia. Ustedes saben que la virtud de la prudencia se extiende a distintos tipos de actos: la deliberación, la elección, la ejecución. ¿Cuáles son los mejores medios, ¿no? Estos mejores medios, podríamos decir, tienen como una doble dimensión, ¿no? De la terapia considerada en general para mi paciente, pero después de cada encuentro individual, ¿no? Porque yo puedo, una vez que conocí a mi paciente y que identifiqué cuáles pueden ser los males que lo aquejan y que he considerado y visto cuáles son aquellos bienes hacia los cuales se tiene que dirigir, trazar una especie de plan general que se puede desarmar muy rápidamente en cada encuentro si soy rígido. Por lo tanto, lo que va a hacer la prudencia va a ser hacer una elección de los medios en relación al fin, en general, pero luego tiene que poder aplicar en cada encuentro concreto con nuestro paciente qué es lo mejor en ese momento. Porque la persona viene un día determinado, con una disposición determinada, con una situación determinada, con cosas que le han pasado, con cosas que siente, y entonces tenemos que ver si podemos trabajar con lo que hemos pensado hacer, o de golpe tenemos que considerar otro aspecto de la vida de la persona y de la realidad que no hemos considerado, ¿no? Digo esto porque el hombre es un misterio, ¿no? Y entonces siempre nuestro paciente no deja de ser una realidad que nos es misteriosa. Y acá la virtud de la prudencia nos ayuda mucho porque nos hace entender que siempre estamos frente a una hondura, a una espesura mayor que tenemos que ir conociendo, ¿eh? Bien, evidentemente también está la ejecución como parte de la virtud de la prudencia. Bueno, y esto también lo ejercitamos, ¿no? En el ámbito terapeuta, cuando organizamos bien nuestros encuentros también, ¿no? Cuando disponemos bien aquello que vamos a hacer y preparamos nuestros encuentros, ¿no? Muchas veces tenemos los dos extremos, ¿no? En el ámbito del ejercicio de la psicoterapia. Aquel que piensa todo el encuentro terapéutico de un modo rígido, como decíamos, y aquel que no se prepara tampoco antes de la llegada de su paciente, ¿no? Es importante prepararse antes, ¿no? Volver a recordar la situación de nuestro paciente, volver a hacer presente el fin, para poder ejecutar concretamente, ¿sí?, esos mejores medios, ¿no?